Al caer la tarde, el sol se apagaba lentamente detrás de las montañas lejanas, y el viento traía consigo el perfume áspero del heno seco. Tuná permanecía en silencio bajo el alero de la vieja casa de madera, con la mirada fija en el sendero, por donde Alex acababa de acompañarla de regreso. Aún resonaba en sus oídos su risa grave y cálida, aquella mirada que parecía un juego ligero, y sin embargo, bastaba para estremecerle el corazón. Un día entero, junto a él en el huerto de manzanas, desde las manos que le entregaban la cesta hasta los cruces de miradas inesperados, todo era como un lazo invisible que apretaba su pecho. En cada gesto de Alex Tuná descubría algo entrañable y peligroso, a la vez una dulzura tan intensa que la hacía olvidar su carácter reservado. Pero justo cuando la alegría la envolvía por completo, llegó de pronto una noticia como un viento helado. Aquella misma tarde, al pasar por el pueblo, escuchó rumores de que la madre de Alex estaba preparando un matrimonio para él. Y la elegida no era otra que Mai, la amiga de infancia, con quien había compartido tantos recuerdos. Ese rumor cayó en el corazón de Tuná como una hoja afilada. Todas sus esperanzas, recién nacidas, comenzaron a tambalearse. No sabía en qué creer, si en la mirada que Alex le había regalado o en el lazo invisible que lo unía a aquella otra mujer. Tuná recordó de pronto aquella tarde bajo la sombra de un manzano, cuando Alex le habló de su infancia. Su voz grave y serena parecía abrir una ventana hacia un mundo lleno de sol y viento. En aquel relato siempre aparecía un nombre Mai. Esa niña había crecido junto a él en los prados verdes, corriendo y jugando, hasta que el atardecer teñía el cielo de oro. En los días de lluvia, se refugiaban bajo el alero de una casa riendo, como si su alegría pudiera disipar las nubes oscuras. Y en la pequeña escuela del pueblo, Mai se sentaba a su lado con los ojos brillantes, siguiendo cada trazo de su cuaderno. Cuando Alex hablaba de ella, sus pupilas se encendían con un fulgor especial, una mezcla de ternura y nostalgia que a Tuná le resultaba imposible ignorar. Ahora, al reunir todas esas piezas, todo cobraba sentido. Mai no era solo una amiga de la infancia. En la mirada de la familia de Alex, ella era la candidata perfecta. Dos familias con la misma posición, el mismo prestigio, un equilibrio impecable que nadie podría cuestionar. Si algún día Mai regresara y la madre de Alex diera su bendición, ¿no sería acaso la elección correcta a los ojos de todos? ¿Y qué quedaba para ella, tú? Una muchacha común sin un origen distinguido, que había llegado por azar a aquella granja y había caído en la trampa de una mirada. En el cuadro perfecto que otros pintaban para Alex, ¿existiría un rincón donde ella pudiera quedarse? ¿O estaría condenada a ser siempre una figura en la orilla, tocando la felicidad, sin poder retenerla jamás? Aquella noche, al regresar a su pequeña granja, Na permaneció largo rato sentada junto a la ventana. La lámpara de aceite parpadeaba con una luz tenue y amarillenta, proyectando su silueta sobre la pared de madera. La sombra parecía frágil, temblorosa, como el propio corazón que latía con inquietud. Afuera, el canto persistente de los insectos llenaba el silencio cada sonido, punzando como agujas diminutas en la quietud de la noche, profundizando la sensación de desasosiego que la envolvía. Quizá debería detenerme. Ese pensamiento cruzó su mente frío y veloz como un relámpago. Pero apenas lo concibió, su pecho se estremeció con un dolor punzante. Porque este sentimiento, aunque nunca se hubiera pronunciado en palabras, ya habitaba en cada mirada, en cada sonrisa compartida, en cada instante en que Alex había estado a su lado. ¿Cómo fingir que su corazón no se había rendido? Las imágenes volvieron con nitidez
como olas que golpean la orilla. Recordó aquellas mañanas, cuando la neblina aún cubría la huerta, y Alex salía con ella sus manos firmes, arrancando hierbas y acomodando la tierra. Recordó el instante en que casi resbaló en los peldaños húmedos por la lluvia, y el abrazo protector de él que la sostuvo a salvo. Y recordó sobre todo esa mirada luminosa, cuando él reía cálida como el sol de primavera, derritiendo toda soledad en su interior. ¿Eran acaso solo gestos de gentileza, simples destellos de bondad que ella había convertido en sueños? ¿O escondían una verdad que ambos aún no se atrevían a nombrar? La duda la desgarraba, y cada respuesta posible parecía doler más que la anterior. El viento de la noche agitaba los manzanos, y el murmullo de las hojas se confundía con un susurro indescifrable. Tuná se sintió diminuta, como un grano de polvo perdido en la vida de Alex. Y sin embargo, su corazón frágil pero obstinado le gritaba en silencio. ¿Cómo soltar algo que nunca tuve la oportunidad de sostener? Frente a la lámpara que titilaba su figura, permanecía quieta, atrapada entre la razón y la emoción. La noche parecía infinita, y su corazón seguía latiendo al compás de un amor que aún no había encontrado las palabras para nombrarse. Unos días después, en una mañana temprana, mientras llevaba sus productos agrícolas al mercado, Tuná se encontró por casualidad con Mai. El instante la dejó paralizada, como si el destino hubiera decidido trazar una intersección entre dos caminos que hasta entonces parecían correr paralelos. En la imaginación de Tuná, Mai había sido siempre una figura distante, una joven quizá orgullosa, tal vez inalcanzable. Al fin y al cabo, ¿cómo podía alguien que contaba con la plena confianza y las expectativas de la familia de Alex ser sencilla y cercana? Sin embargo, frente a la realidad, esa imagen se desvaneció en un segundo. Mai apareció con una dulzura serena, pero firme, con unos ojos brillantes y una sonrisa genuina tan cálida como la luz de la mañana. Al principio, el aire entre ellas estuvo impregnado de cierta incomodidad. Ambas permanecieron calladas en medio del bullicio del mercado, mientras el viento arrastraba aromas de manzanas y verduras frescas. Pero fue la naturalidad de Mai la que derritió la barrera invisible. Usted es Tuná, ¿verdad? He oído a Alex hablar mucho de usted, dijo Mai, con una sonrisa que sonaba a melodía tranquila. El corazón de Tuná tembló al escuchar su propio nombre en labios de aquella muchacha proveniente de las historias de Alex. Por un instante sintió que tenía un lugar en su mundo íntimo, y esa certeza le provocó una mezcla extraña de dicha y dolor. Mi siguió conversando con espontaneidad, su voz cargada de ternura, al evocar recuerdos de la infancia compartida con Alex, los días corriendo libres por los prados, las lluvias veraniegas que los empapaban mientras reían las horas de estudio compartidas en la pequeña escuela del pueblo. En su tono no había ni sombra de cálculo ni artificio. Cada palabra era pura, transparente como un manantial que fluye directamente del corazón. Tuná escuchaba en silencio mientras su interior se volvía más pesado. Allí frente a ella no había una rival como había temido en secreto, sino una persona digna de admiración, alguien noble y bondadosa, que además llevaba consigo los recuerdos más hermosos de Alex. En ese instante comprendió una verdad dolorosa. Si un día Alex y Mai terminaban juntos, todo el pueblo lo celebraría como el final perfecto. Desde los ancianos sentados en sus pórticos hasta los comerciantes que llenaban de voces la plaza, todos lo verían como un destino justo sin fisuras. ¿Y ella? ¿Qué lugar quedaría para Tuná, la muchacha común que había llegado por azar a la granja con sus manos torpes en los cultivos,
y un corazón tímido que apenas empezaba a florecer. Dentro de ese cuadro perfecto, ¿habría algún rincón reservado para ella? ¿O su historia con Alex no sería más que una breve estación, un sueño fugaz condenado a desvanecerse? Aquella tarde, el cielo ardía en tonos rojos de un crepúsculo que se extendía sobre las montañas. Tuna estaba en el umbral de la casa con las manos entrelazadas y el corazón golpeando con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Durante días, había llevado consigo una duda que la atormentaba en silencio, y por fin decidió reunir el valor para hablar. Cuando Alex regresó del huerto de manzanas, aún con el sudor brillando en la frente, ella respiró hondo y casi sin pensarlo, dejó escapar la pregunta. Alex, ¿es cierto que tu madre quiere casarte con Mai? La frase cayó como una piedra en el aire, congelando el momento. Alex se detuvo sorprendido y su mirada reveló un destello de desconcierto. Pasaron unos segundos densos hasta que finalmente asintió con suavidad. Es verdad que mi madre lo ha mencionado. Ella piensa que Mai es la persona adecuada. Las familias se conocen desde hace mucho tiempo. El corazón de Tuna se precipitó al vacío. Todo a su alrededor pareció desvanecerse, sustituido por un dolor profundo y punzante. Con esfuerzo logró dibujar una sonrisa débil en sus labios, pero su voz tembló inevitablemente. ¿Y tú? ¿Qué piensas, Alex? La observó durante un largo instante, como si quisiera descifrar cada secreto oculto en su alma. Finalmente soltó un suspiro, y su voz sonó grave, impregnada de sinceridad y conflicto. Nunca he pensado demasiado en eso. Mai es una vieja amiga, la aprecio. Pero se detuvo buscando las palabras como quien intenta atrapar un hilo frágil en medio del viento. Sus ojos, iluminados por el resplandor del ocaso, brillaban con una intensidad inesperada. Pero en estos días, la persona que ocupa mis pensamientos eres tú, Tuna. Las palabras lo transformaron todo, como un rayo de luz que atraviesa las nubes más densas. El corazón de Tuna tembló. Sus ojos se llenaron de lágrimas, desbordados por la emoción. Una parte de ella quería llorar de felicidad, convencida al fin de que no había soñado sola. Pero al mismo tiempo, un miedo frío le recorrió el alma, recordándole que el amor no siempre basta. Porque amar no era solo cuestión de dos corazones latiendo al unísono. Había miradas externas, juicios familiares, normas sociales. A los ojos de la madre de Alex, mira la elección perfecta, razonable, impecable, imposible de rechazar. Mientras tanto, ella, Tuna, no era más que una muchacha común, llegada por azar a la vida de él, como un soplo de viento. Alex seguía mirándola con firmeza, con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. En su mirada no había máscaras, solo un sentimiento claro y honesto, tan verdadero como las manzanas maduras que colgaban en el huerto. Pero, ¿sería suficiente esa llama para vencer los muros invisibles que se levantaban a su alrededor? ¿Tendría su amor la fuerza necesaria para sobrevivir? ¿O se marchitaría antes siquiera de ser nombrado? Bajo el cielo encendido de rojo, mientras el viento se deslizaba entre las ramas, ambos permanecieron en silencio, entre la dicha que acababa de florecer y la sombra de un porvenir incierto. Tuna sintió cómo su corazón latía con fuerza, dividido entre la esperanza y el temor de un destino que aún no se dejaba alcanzar. En los días que siguieron, Tuna vivió atrapada en una maraña de emociones dulces y dolorosas al mismo tiempo. En su corazón aún resonaban las palabras de Alex, aquellas que se habían convertido en una llama secreta que la mantenía en pie. Estos días, la persona que ocupa mis pensamientos eres tú, Tuna.
Solo con recordarlo sus labios temblaban de emoción. Ella deseaba creer que ese sentimiento era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sincero, como para superar cualquier obstáculo. Pero la razón implacable le susurraba otra verdad, como un viento helado atravesándole el pecho. Sabía bien que la aceptación de la familia de Alex no sería fácil. Para su madre, Mai representaba la elección correcta, la opción impecable que nadie podría cuestionar. Y ella, tú, Nano era más que una muchacha común llegada al azar a la vida de Alex, sin los vínculos ni la posición que la sociedad esperaba de la esposa adecuada. Con ese conflicto ardiendo en su interior, Tuna comenzó a evitarlo. Se refugió en el trabajo del campo desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Sus manos ya endurecidas por la tierra se llenaban de heridas nuevas bajo el filo de la azada, pero ella continuaba como si el esfuerzo pudiera silenciar la ansiedad que la consumía. Cada vez que escuchaba pasos familiares procedentes de la granja de Alex, buscaba una excusa para desaparecer, incapaz de sostenerle la mirada. Sin embargo, cuanto más lo evitaba, más lo echaba de menos. En las tardes de sol tenue, al mirar hacia el huerto de Alex, su corazón se encogía con una punzada dolorosa. Bastaba ver su silueta entre los manzanos para que el pecho le doliera con una mezcla de añoranza y desesperación. Se repetía una y otra vez que debía olvidarlo, pero mientras más lo intentaba, más hondo se grababa su imagen como una huella imposible de borrar. Una noche sentada en el porche, el canto monótono de los insectos rodeaba el jardín como un lamento interminable. Tuna se abrazó a sí misma en un intento vano de consuelo y susurró entre sollozos contenidos: ¿será que estoy eligiendo sufrir por mi propia mano? Las lágrimas cayeron silenciosas, empapando la manga gastada de su ropa. En medio de la oscuridad, se sintió diminuta como una hoja perdida en el viento de otoño. Y ese dolor silencioso, nadie podía percibirlo, excepto su propio corazón, que sangraba en silencio bajo el peso de un amor imposible. Của Tử Na nhé. Cả tim tôi như rung nhẹ, trái tim đập loạn nhịp như muốn vỡ hòa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi và bình yên đến vậy. Nụ hôn ấy cũng không vội vã, cũng chẳng ồn ào, mà chứa đựng cả sự trân trọng và tình cảm mà Alex dành cho Tử Na. Tử Na khẽ cúi đầu, không giấu nổi sự bối rối, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Alex cũng không nói thêm điều gì, chỉ mỉm cười nhìn Tử Na. Ánh mắt của anh ấy như đang thay cho một lời muốn thổ lộ. Họ cùng nhau quay lại chiếc bàn gỗ, tiếp tục trò chuyện. Những câu chuyện nhỏ nhặt đôi khi chỉ là câu chuyện về những cây cối trong vườn, dự định cho ngày mai như thế nào, hay đơn giản là một vài kỷ niệm vụn vặt, nhưng sao lại thấy ấm áp đến lạ thường. Mỗi tiếng cười vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch đều khiến tôi cảm giác như trang trại nhỏ bé này như bỗng trở nên sống động và rực rỡ hơn. Đêm hôm đó tôi nhận ra rằng hạnh phúc thật sự không phải là điều xa hoa hay to lớn, mà là những